Santa Casa de Oración para seguir aprendiendo más de su palabra. Amén. Y esta mañana tengo el tema, la mano que mueve el universo. Ahí por eso leímos el versículo ese, porque ese versículo está hablando de que hay Dios, no hay Dios fuera de Jehová, no hay Dios. Y vamos a estudiar hoy todo como Dios lo ha planeado, todo se cumple. Es que déjame decirle más, no hay ninguna religión que tenga profecías. Si tú vas a Mahoma, tú vas a los musulmanes, lo que es los que creen en el Corán y todo eso, ellos no tienen profecía ninguna. Mahoma vino porque vino, pero no porque tenga la profecía que yo esté señalando él. Y así todas las demás religiones, Buda, todos los demás, no hay nada que señale, pero tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio, y por eso es que Dios puede tener profecía. Es más, que hay más de 300 profecías que hablan de Jesús en la Biblia. Así que fíjense. Pero antes de empezar voy a arrodillarme una vez más para pedir a nuestro Dios su dirección. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Para abrir tu palabra, Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor. Que tu Santo Espíritu nos llene, que podamos hablar tus palabras, que el carbón del altar santo pueda tocar nuestros labios y nuestro corazón, Señor, y que podamos abrirlo a ti. Amén. Ponemos en tus manos, Padre Santo. Sé con cada hermano, donde quiera que esté, Señor, que pueda cada día aprender más de ti también. También que los que nos oyen por las redes sociales, que hasta ellos pueda llegar tu bendición. Los suplicamos todos en nombre de amado Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a buscar lo que fue nuestra lectura bíblica. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar porque esa es lo que nos diferencia a Dios de los otros dioses. Es precisamente eso, que Dios conoce el fin desde el principio. Para Dios no hay nada oculto. Dios lo conoce todo. El fin desde el principio. Vamos a buscar Apocalipsis, Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No voy a leer todo el capítulo, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio. Amén. Wow. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que hago desde el oriente, que llamo del oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Así que podemos estar seguros de que Dios conoce el fin desde el principio. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo conoce todo. Así que en los días de la eternidad, Dios sabía que nosotros íbamos a estar aquí hoy. ¿Tú sabías eso? Dios sabía lo que tú ibas a hacer en este día. Porque también la palabra de Dios dice que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Así es. Así que, fíjense cómo Dios lo permea todo. Para Dios no hay nada oculto. Vayan conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Dice aquí la palabra de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que fíjense, cumplimiento del tiempo. Todo para Dios, Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios es exacto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, así que todo en su cronología, en su Dios, tiene todo. Es que Dios es el Dios de la organización. Todo está Dios organizado completamente. Es cuando el tiempo de Dios. Podemos ver como Jesucristo fue anunciado desde el principio.
Y sin embargo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. También vayan conmigo a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. También nos dice que el tiempo de Dios es perfecto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la profecía de Daniel, donde habla de la profecía de las 70 semanas. Ya habían pasado precisamente 83, o son 49 años, 183 días, años, cuando llega precisamente el cumplimiento de la profecía. Estaba hablando de esa profecía. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que está hablando de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Así que dijeron 7 semanas y 69 semanas para la venida del Mesías. Está puesto en Daniel, clarito. Dice lo que la mensajera del Señor nos dice en el deseado de toda la gente, página 23. La venida del Señor había sido predicha en Edén, Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá la cabeza y tú le dirás el calcañar. Así que estaba predicha desde ahí. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Claro que sí, ellos esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, a Caín, esperando que fuese el libertador. Ellos pensaban que Caín era el libertador. Así que fíjense. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Tardó para quién? ¿Para Dios? No, tardó para ellos. Pero para Dios no, aunque tardó para ellos mucho. Estamos hablando 4000 años después de eso, que fue que vino Cristo. ¿Entiendes? Pero fíjate que aunque tardó, no tardó para Dios, tardó para nosotros. Porque para Dios tiene un tiempo exacto. Dice: los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. Así que todo fue, aunque ellos no tenían claro cuándo iba a venir, pues ellos pensaban en su tiempo, y cada uno pensaba que en su tiempo iba a ser cumplida la promesa del advenimiento de Cristo Jesús, porque lo esperaban en su día. ¿Entiendes? Y damos gracias a Dios que Cristo vino. Amén. Cristo vino. Amén. Sigue diciendo la mensajera del Señor en la página 23 del deseado. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen ni premura ni tardanza. Así que Dios es exacto. Así que todo el universo está controlado por la mano de Dios. Y también nuestra historia está controlada por la mano de Dios también. Lo que tenemos que dejarnos guiar por Él. Completamente. Así que fíjense, Dios, en el caso de Jesús, vean conmigo San Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. Fíjense cómo Jesús dijo cuando estaba aquí: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio no es justo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió, la del Padre. Mis hermanos, Dios, Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se guió por Dios. Dios le decía cada día lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo podía tener? ¿Cómo lo podía decir? ¿A través de qué? De la oración. Jesús se encontraba de madrugada, bañaba su cuerpo orando a Dios en el huerto. Tenía una vida de oración intensa. También a través de ¿qué más? Del estudio de la palabra de Dios. Jesús se conocía la palabra de Dios, lo que es el Antiguo Testamento, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Completamente. Se conocía todo. Es más, que me llama la atención que en el camino de Emaús, aquellos dos discípulos, cuando Jesús se le apareció después de la resurrección de Jesús, dice que Jesús le apareció en el camino de Emaús y que ellos se venían hablando de lo que había pasado. Y Jesús se unió. Y dice que Jesús le abría la Biblia y le dijo de él lo que hablaban los profetas y lo que hablaban de la ley. Completamente de él. Así que imagínense usted, todo como tenía detallado, porque Jesús se conocía el Evangelio completamente. También Jesús se conocía muy bien lo que es el santuario. El santuario, él sabía, comprendía que cada uno de esos muebles lo estaba representando a él. Él sabía bien claro todo eso. Pero no era por otra cosa, porque Dios le decía cada día, a través de eso, lo que tenía que hacer. También a través de la naturaleza. Dios le mostraba a través de la naturaleza, pero déjame decirle algo. Las palabras de Jesús, todas tenían que ver con la naturaleza. La mayoría de las palabras de Jesús era hablando de la naturaleza. ¿Por qué? Porque él se fijaba en la naturaleza y podía ver en la naturaleza la mano de Dios guiando. Así que completamente, Dios completamente en eso. Jesús dijo en varias ocasiones, mi tiempo no se ha cumplido. Vayan conmigo a Juan capítulo 2, versículo 4. Juan capítulo 2, versículo 4. Aquí vamos a ver que son las bodas de Canaán, donde Jesús empezó a ministrar, y su madre le dijo algo. Y le dijo que convertir el agua en vino. ¿Por qué Jesús dijo? Jesús dijo en Juan capítulo 2, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, ¿qué? Mi hora. ¿Por qué? Porque lo que es el vino simboliza la sangre de Cristo. Por eso que dijo, no ha llegado mi hora. ¿Bien? Ahí. También en San Juan capítulo 7. Hablando con sus hermanos. O 2:7. 2:7, sí. 2:7 y 8. San Juan. A ver. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. No. Es 7. 7, Es 7. Es 7. Capítulo 7. Sí, el capítulo 7. Versículo 7 y 8. El mundo no puede aborreceros a vosotros. A mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Esas? No es el versículo que quiero, pero bueno, se lo van a saber. Cuando los discípulos, cuando los hermanos de Jesús, que no creían en él, le dijeron que fuera a la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Después vamos a buscarlo porque esto se me fue. Entonces, versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Yo no subo todavía, aunque Jesús fue a la fiesta después, pero no era el tiempo cuando él tenía que subir en el calendario de Dios. Fíjense, como que Jesús lo hizo todo como Dios lo decía que lo hiciera. Dice, yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Así que fíjense, como Jesús lo tenía todo
ahí, completamente. Creo que es 12:20, donde dice entonces unos griegos que habían sabido adorar a la fiesta. No. Está hablando cuando Jesús, y esto fue ya cuando después de, ahora no me acuerdo del versículo, el capítulo, es cuando los hermanos de Jesús los invitan a Jesús para que vaya a comer a la fiesta. Sí. A la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en esos días. Sí. Y entonces Jesús le dice, mi tiempo no ha llegado. No, vuestro tiempo siempre está presto. ¿Ves? Jesús sabía que había un tiempo para él. ¿Por qué? Porque Dios se lo revelaba. También en San Juan capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Cuántas veces quisieron prender a Jesús? Y no pasaba por en medio de ellos. ¿Y por qué? Porque no había llegado su hora. Ahí podemos ver claramente eso. También Juan capítulo 8, versículo 20. Es Juan 7. Es Juan 7, de 7 y 8, ¿no? No, dice aquí, después de esto Jesús anduvo por Galilea, no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta judía de las cabañas, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces. Exacto. Porque el que quiere darse a conocer no actúa en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque Exacto. ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto. Quiere decir que Jesús conocía, ¿entiendes? No fue en ese momento, no fue con ellos, pero después fue a la fiesta. Sí. ¿Entiendes? Pero que en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Dice San Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Si leemos anteriormente, ahí podemos ver que Jesús le dijo que el Padre y el grupo del Padre, y que ellos se enfurecieron y querían prenderlo, pero nadie lo tocó. Pasó por el medio de ellos y no lo tocaron porque aún no había llegado su hora. También, mi hermano, todo acto de las personas que estaban alrededor de Jesús también se cumplieron para poder darle gloria a Dios. Quiero que vayan conmigo a San Juan capítulo 11, versículos 5 al 10. Está hablando de Lázaro. A mí me llama la atención. Si ustedes ahora le dicen que alguien está enfermo, usted está enfermo, y usted, ¿qué es lo que usted hace? Va a verlo, ¿no? Para verlo vivo, que sea. Pero me llamó la atención que Lázaro le llegó la noticia a Jesús de que estaba enfermo. ¿Y qué Jesús hizo? Se pasó, no fue para allá, se pasó 2 días más en el lugar que estaba. ¿Entienden? Fíjense lo que pasó. Y amaba Jesús a Marta, Juan 11, 5 al 10, a su hermano y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, y el Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte. Y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en oscuridad tropieza porque no hay luz en él. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Ahora quiero leerle algo de la mensajera del Señor para que ustedes vean por qué Jesús hizo eso. Porque no estaba en el plan de Dios que Jesús estuviera en el lugar de donde estaba Juan por una razón. Fíjate lo que dice la mensajera del Señor. Juan Lázaro, ¿no? Lázaro, perdón. Lázaro. Dice la mensajera del Señor, en el deseado de toda la gente, página 486. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto.
porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. Imagínese usted, si Jesús estuviera allí, Satanás no hubiera tenido ningún poder sobre Lázaro. ¿Me entiende? Sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice, la muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en la presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Era la única forma. Era la única forma que hubiese muerto, porque no había, estaba lejos. Y ese fue el milagro más grande que se hizo, que estaba claro en el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo demás, la hija de Jairo, ¿qué dijeron la gente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo? No estaba muerta. ¿Me entiendes? Y también cuando resucitó al otro muchacho, el hijo de la viuda. Jairo. ¿De cuál? De Jairo. No, la viuda, esa es la hija de Jairo. Ah, pero también la viuda. O de la viuda. De la viuda de Naín, ¿no? Okay. La cuestión también fue lo mismo. Pero Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. No podía decir no, que estaba vivo. Estaba muerto 4 días. Bien muerto. Y estaba muerto. Y olía ya. Y ya dice que día. Así que ese fue el milagro más grande que hizo Jesús para demostrar que Él era el Mesías. Imagínese usted, cuando un cuerpo muere, ¿qué pasa con la sangre que sigue? ¿Qué hace la sangre? Se paraliza. Se paraliza todo, se coagula. Y pudre. No, ya no hay forma de tener, el cerebro ya perdió todo. No bombea nada. Imagínese tú el milagro de poner ese cuerpo que estaba todo paralizado, ya en estado de putrefacción, ponerse tan vivo, salir de la vida, en un instante. Eso solamente Dios. Amén. Si le hubiese devuelto la salud, fíjate lo que dice la mensajería del Señor, si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino, no se habría realizado. Por eso Dios tiene todo fríamente calculado. ¿Entiendes? Amén. Lo hace todo a la preciso. A su tiempo. Y a veces usa hasta la misma gente para hacer también las cosas como Él. Porque no era la voluntad de Dios de que Jesús fuera en el momento a resucitar a Lázaro. Ya está mostrado, hermano. Y entonces también, aquí nos dice, también, hablando de Juan 11, 5 al 10, que Jesús le dijo después de 2 días le dijo, vamos a Galilea. Imagínese usted, que los discípulos mismos se dijeron, le dijeron a sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte, y vas otra vez para allá. Imagínese usted, respondiendo Jesús. Ahora, Jesús le responde algo que no tiene mucha lógica. ¿Vale? Yo no sé, yo no encontraba lógica. No sé si ustedes le encuentran lógica. Jesús le dijo, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Qué tiene que ver eso con...? Déjame decirle por qué. Porque Jesús comparó su ministerio en un día de 12 horas. No un día literal, porque estamos hablando de la parte clara, la parte del día, la parte del está clara. Así que él comparó su ministerio en esa sección del día. Dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en la noche tropieza porque no hay en él luz. Así que, hermano, está claro, la luz de Dios. Jesús tenía un tiempo señalado para poder hacer la obra. Tenía un tiempo, y en ese tiempo nadie podía tocarlo. Mientras que estaba al día, nadie podía tocarlo. Dice la mensajera del Señor, deseado toda la gente, página 485. Aquí está hablando Jesús. Estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. He empezado el último remanente de mi día. Estoy hablando, ya casi terminando su día. Pero mientras queda algo, estoy seguro.
el que anda en la senda de su propia elección, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Pero el que anda en el día se convierte para él, el que anda en su propia elección, tropezará. Para él, el día se convierte en noche. Y donde quiera que va, no estará seguro. Así que, fíjense que dijo Jesús, mientras que mi día esté, el tiempo que tengo señalado por Dios, no hay nadie que me toque. Está clarito. Vayan conmigo San Juan capítulo 9, versículos 3 y 4. Fíjate que Jesús dijo aquí, San Juan capítulo 9, versículos 3 y 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día, es decir, el día que de él, a 12 horas del día de él, dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, la noche viene porque la noche es la noche de las tinieblas, la noche que fue entregada para el enemigo. Juan capítulo 4, versículo 34. Aquí dice que Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Así que Jesús ya venía todo estaba planeado en el plan de Dios desde la eternidad. Lo que Jesús tenía que hacer, a dónde tenía que Jesús ir, todo estaba planeado. Jesús cuando tuvo la eternidad, cuando estuvo allí, aunque no era como Jesús, fue como Miguel, ¿me entienden? Miguel, el que estaba en la eternidad con Dios, él conocía todo el plan al dedillo. Pero cuando estuvo en la tierra, el plan él no conocía porque estaba como hombre. Pero él sabía todo porque el Padre se lo decía diariamente. ¿Y cómo lo sabía? A través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de conocer todas las cosas que Dios había puesto en su providencia. ¿Me entiendes? Por eso conocía todo eso. San Juan 13, versículo 1. 13. San Juan 13, 1. Pero antes de ese, déjame leer Juan capítulo 12, versículos 23 y 27. Porque ya Jesús empezó a decir, mi hora todavía no ha llegado, pero empezó a cambiar, a decir ya mi hora ha llegado. Juan 12, versículo 23 al 27. Aquí es cuando llegan los griegos y quieren los griegos que Jesús vaya a predicar allá en Grecia. Y entonces dice que Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, aquí están los griegos que quieren que vaya a comer. Y fíjate la respuesta de Jesús. San Juan 12, 23 al 27. 23 y 27. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Es decir, ya no es hora de ir a ver los griegos. No es hora de ir allá. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Así que Jesús ya cambió ya en el final. Estamos hablando de la última semana. Completamente. Ahora sí vamos conmigo a Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya estaba la hora aquí, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, ya había llegado su hora. Ya estaba seguro ya. ¿Por qué conocía que había llegado su hora? Porque todo, el estudio de su palabra, la oración que tenía constantemente, acuérdense que estaba orando hasta con sus discípulos, que fue ahí estaban orando, que lo dejó durmiendo, pero orando constantemente. Estaban diciendo que ya el tiempo había llegado. San Juan capítulo 17, versículo 1. Fíjate como dice Jesús. Estas palabras habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que todo lo que hizo Jesús estaba planeado desde la eternidad, completamente planeado de la eternidad.
Fíjate lo que dice la mensajera del Señor. En Deseado a toda la gente, página 121. Las palabras, aún no ha venido mi hora, indicaba que todo acto, ¿cuál? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. ¡Wow! Todo acto. Lo más mínimo, ¿con quién iba a hablar? ¿Con quién iba a decir? Todo desde la eternidad. Y también vamos a ver que todo eso estaba también ¿dónde? En la profecía. También. Dice así, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. No se adelantaba ni se atrasaba en el tiempo señalado. Porque Dios es exacto. Dios no tiene premura ni tardanza. Vayan conmigo Lucas capítulo 23, versículo 22, Lucas 22, 53. Aquí Jesús está comprobando de que el tiempo era señalado, cuando Él tuvo el tiempo señalado. Lucas 22, 53. Jesús le dijo también a los fariseos y a todos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potencia de las tinieblas. Dice la mensajera del Señor en el Ministerio de Curación, página 380. Cristo, fíjate, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. ¡Wow! Jesús no dijo, no, voy a pasar por Samaria hoy, o voy a ir para aquí o para allá hoy, porque ¿qué tengo que hacer? No tengo nada que hacer. No, Jesús no trazó ningunos planes personales. Aceptó los planes de Dios para él, y día a día el Padre se los revelaba. ¡Wow! A través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de los sacrificios del templo, a través de la naturaleza, a través de los designios de Dios. Dios se revelaba también. Ahora vamos a hacer una aplicación para nosotros también, más adelante, para que ustedes vean que también nosotros podemos llegar a tener esa comunión con Dios si nos dejamos guiar. Dios tenía detallado desde la eternidad todo esto en su minuciosamente. El calendario divino, Jesús conocía a plenitud las profecías en cuanto a él, y todo detalle de las profecías se cumplieron con exactitud en él. Mi hermano, cuando Jesús tuvo la cruz, Jesús pudo ver las profecías se cumplieron en exactitud, grandemente. Si vamos al Salmo 22, 18, dice la palabra de Dios, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. Eso es el Salmo 22, 18. Lo mismo que hicieron con Jesús en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba pendiente de él. Lo identifico. Si vamos al Salmo 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¡Wow! ¿Qué salmo, perdón? Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Ahí está puesto la profecía exacta. Y se cumplió al pie de la letra. Dicha más de 100 años antes. Yo diría más de 1000 años antes de que Jesús fuera. 69, 21. Me pusieron
además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ay, sí. El Salmo 22, versículos 7 y 8, hasta los escarnecedores lo que iban a hacer con él. Fíjese lo que dice, Salmo 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libra de él, sálvele pues, que en él se complacía. Eso está puesto clarito. También el Salmo 22, 1, las palabras con exactitud que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo está en el Salmo 22, 1. En el Salmo 31, versículo 5, dice las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está. Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Mi hermano, ahí está todo. Claro. Dice la mensajera del Señor en el Ministerio de Educación. Fíjate. Déjame decirle. ¿Qué es para nosotros? ¿Será que nosotros estamos que no hay nada para lidiar nosotros? Déjame terminar de leerle la cita del Ministerio de Curación, página 380. Ahora se lo voy a leer completo, lo que no le leí la vez anterior. Dice, Cristo, en su vida terrenal, no rechazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él. Y día a día, el Padre se los revelaba. Ahora estremezcanse completamente. Así deberíamos nosotros también depender de Dios. Wow. Para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. Wow. Dios tiene para nosotros también. Él quiere guiar nuestras vidas, lo que nosotros no lo dejamos. Dice, para que sus desenvolvimientos decisiera su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Así es. Hermano, a veces las cosas nos salen tan mal porque no la contamos con Dios. La queremos hacer a nuestro gusto y no somos capaces de poner las cosas en las manos de Dios para que Dios nos guíe. Y así como Dios guió a Jesús, Dios nos quiere guiar a cada uno de nosotros también. Todo. Así que Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas. Quiere revelar cada día lo que debemos hacer. Así que por medio de la oración, del estudio de las Escrituras, por medio del conocimiento de la naturaleza y de la providencia de Dios, nosotros podemos también conocer el día a día del plan de Dios. Le voy a dar un ejemplo claro. Voy a dar un ejemplo clarito. Déjame seguir la cita, antes de darle el ejemplo. Dice el Ministerio de Educación, página 380. Son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Mi hermano, es como dice también Isaías, si nos dejamos guiar por Dios, escucharemos una voz detrás de nosotros que nos diga, este es el camino, anda por él. Así es. Sigue diciendo ella, Dios no guía jamás, fíjate qué cosa más grande, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio. ¡Wow!
Si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, nosotros escogeríamos también lo que Dios escogió. Pero hoy en día, como no vemos más allá de nuestras narices, aunque yo puedo ver un poquito más allá, pero no mucho. Mis hermanos, nos metemos en camisa de 11 varas por gusto, porque no nos dejamos guiar por Dios. Dice, si pudiéramos ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios, el plan de Dios para nosotros sería perfecto. Es perfecto. Y le voy a dar un ejemplo, el ejemplo de José. José estaba viviendo en la casa de su padre. Yo me imagino que José era un joven que era mimado, pues vamos a decirle que era mimado. Era un joven que no tenía responsabilidades muchas en su casa de su padre, porque la responsabilidad que tenía era tal vez llevarle la comida a sus hermanos, o a tal, ¿entiendes? Porque no era ni pastor, no era ni el pastor como ellos, ¿no? Pero sin embargo, le dio Dios unos sueños a José. Le dio sueños a José, porque Dios estaba preparando ya lo que iba a pasar de antemano, porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabía lo que Satanás iba a hacer. ¿Y qué hizo con José? Le dio sueños. Primeramente soñó que estaba en el campo recogiendo espigas y sus manojos, el manojo de él se quedó erguido y los manojos de sus hermanos se inclinaron a él. Y los hermanos entendieron clarito. Y ellos entendieron clarito. No, ¿qué quiere decir que nosotros vamos a arrodillarnos delante de ti? Ni olvide. También tuvo otro sueño más. Soñó que el sol, la luna y 12 estrellas, y 11 estrellas venían, fíjate, con exactitud. No solamente el sol, la luna, y dijo más estrellas, dijo 11 estrellas. Venían y se arrodillaban delante de él. ¡Wow! Entonces ahí ellos siguieron clarito. ¿Y Satanás qué hizo? ¿Satanás qué hizo en eso? La envidia. Satanás enseguida puso la envidia ahí y le pusieron que sus hermanos lo hicieron lo que hicieron. Imagínate usted. Ahora dígame usted, ¿eso estaba siendo guiado por Dios o por quién estaba siendo guiado? ¿Quién estaba guiando eso? Lo que hizo lo hizo el enemigo. Pero Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y cambió todo. Y protegió. Papá. Mis hermanos, Dios es exacto. Dios conoce el fin desde el principio. Para Dios no hay nada imposible. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, lo sabe todo. ¿Entiendes? Es un Dios que está por encima de todo. Así que fíjense. Y entonces, van donde están sus hermanos y los hermanos lo cogen y lo venden. Dice la mensajera del Señor que cuando José iba para Egipto y después que lo habían vendido, dice que él pudo ver las carpas de su padre en lo lejos y que él se propuso ser fiel a Dios. Amén. Wow. Mi país. Así que fíjese, como él se propuso seguir el plan de Dios, ¿entiendes? Usó completamente y siguió el plan de Dios. Cuando llegó a Egipto fue vendido a Potifar. Potifar lo puso en su casa. ¿Por qué tenía que llegar José a casa de Potifar? Para aprender de lo que es mayordomía, para aprender lo que es dirige, poder dirigir. Él pensó aprender ahí, en casa de Potifar. Pero ¿qué pasó? La mujer de Potifar puso sus ojos en José. José fue probado a lo sumo. ¿Por qué? Porque el diablo estaba ahí acechándolo, porque sabía. Quería destruirlo. Y José, ¿qué hizo? Dijo, ¿cómo yo haría este gran mal? Y no que pecaría, no. Y pecaría contra mi Dios. ¡Wow! Quiere decir que José llevaba una vida de comunión con Dios constantemente. Ahora, ¿por qué José fue a llegar a la cárcel? Porque, mis hermanos, tenía que llegar a la cárcel. Porque en la cárcel iba a conocer al panadero y al copero del rey. Tenía que llegar a la cárcel. Así que por eso lo mandaron a la cárcel. Ahora, si es porque era nosotros,
¿Qué hubiésemos hecho nosotros? El Señor, te estoy siendo fiel y con todo y todo, pues mira cómo me va. Óyeme, ¿qué pasa? Nos hubiéramos preguntado. Y sin embargo, cuando llegó a la casa, a la cárcel, él fue fiel. Y el que tenía que ver con la cárcel, lo puso para que siguiera administrando la cárcel. Dice que no se ocupaba de nada. Y José es que lo hacía todo. ¿Por qué? Porque vio en él un buen administrador. Estaba siendo formado para poder llegar a ser el gobernador de Egipto. Así que fíjense, mi hermano. Claro. Entonces, ahí llegó a la cárcel el panadero y el copero del rey. Y soñaron dos sueños. El copero soñó un sueño de que veía 3 sarmientos de ahí y que se exprimía el jugo y se lo daba y lo ponía en una copa. ¿Qué hizo José? Cuando él supo que era los 3 sarmientos eran 3 días. Y nuevamente en 3 días él le iba a dar otra vez el puesto al copero. Y el panadero que soñó también 3 canastillos, 3 canastas, pero que había una cosa. En esas canastas dice que había dos tipos de pan para uno. Pero ¿qué pasaba? Venían las aves de los cielos y se comían lo que estaba ahí. Y yo te digo, bueno, lo tuyo es, en 3 días vas a hacer un cabo. Y las aves de los cielos van a comer tu carne. Y se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. En 3 días el copero fue restablecido en el reino. Y el panadero fue ahorcado. Y las carnes y los cuervos, las aves, se comieron su carne. Así que imagínate. Ahora, cuando llegó el copero al reino, ¿usted sabe que se le olvidó? Se le olvidó decirle, porque José le dijo, acuérdate cuando estés allí, acuérdate de mí, ¿me entiendes? Para que me saques de aquí. Porque ellos llegaron a conocerse y a establecerse. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Por 2 años el copero se le fue completo. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue? Porque el propósito de Dios no había llegado todavía. ¿Entiendes? Cuando Faraón se sabe sueña el sueño, y entonces el copero se dice, ahora me acuerdo de cuando estaba en la cárcel, conocí a un hombre que vino, le dio todo, que era hebreo, todo le dijo, pero que él me dijo mi sueño, me interpretó mi sueño exacto. A mí y al panadero. A mí me dijo que me iba a ser establecido nuevamente, y al panadero que lo iban a buscar. ¿Entendí? Y fue así. Y entonces ahí Faraón manda a llamar a José. Pero ¿por qué fue todo? Plan de Dios. Es más, que fue tan plan de Dios que ahí podemos ver como el enemigo quería destruir al remanente de donde iba a venir el Cristo. Quería destruirlo, ¿qué? Fíjate lo que dice Génesis capítulo 45, versículo 5 al 8, cuando José se da a conocer a sus hermanos. Génesis capítulo 45, 5 al 8. Dice aquí, porque sus hermanos se dieron cuenta y dijeron, bueno, ahora nos va a matar. Imagínese usted, pero fíjate lo que dice José. Ahora pues, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá. ¡Wow! Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Fíjate, Dios, el Satanás quería acabar con el remanente, pero Dios, conociendo el fin desde el principio, mandó a José para tener preservación de vida. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Wow!
el Señor lo tiene todo fríamente calculado. Y si nosotros pudiéramos dejarnos guiar por Dios, Amén. no nos pasaría tantas cosas como nos pasa. Y estuviéramos completamente en la voluntad de Dios. Y aunque nos pase lo mal, eso nos va a llevar a Dios. Amén. Amén. Porque a los que Dios ama, Todas las cosas. todas las cosas le ayudan a vivir. Amén. Todo. Gloria a Dios. También otro ejemplo grande es Esther. Esther es otro ejemplo grandísimo también. Dios sabía que Amán iba a hacer lo que iba a hacer. Dios sabía eso y con antelación, ¿qué es lo que hizo? Todo el plan para poder llevar a Esther al lugar que estaba. Ahora, una cosa que me llama con Esther es que todos somos importantes, pero no somos indispensables. ¿Entiendes? Todos somos importantes, pero no somos indispensables. Si nosotros no hacemos la obra, Dios va a encomendar a otro que va a hacer la obra. ¿Entiendes? Dime tú, si José no hubiese escogido servir a Dios, ¿usted cree que el plan de Dios se hubiera cumplido? Sí, se hubiese cumplido. No importa si fuera con José o con otro, el plan se hubiese cumplido. Así que estamos claros. Y con Esther lo mismo digo. Esther llegó al palacio y llegó allí por un objetivo. Por un objetivo, mi hermano. Esther no sabía, pero fíjate lo que dice aquí Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. Cuando ella le dice, no, a Mardoqueo le dicen, bueno, yo no puedo ir porque no me han llamado. Fíjate lo que dice aquí Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Él dijo, tú eres judía, no pienses que vas a escapar en la casa del rey más que otro judío. Porque si callas abundantemente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Así que si ella callaba, respiro iba a venir de otra parte para los judíos. Pero fíjate lo que dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Así que fíjate lo que es las consecuencias tan grandes de no seguir el plan de Dios. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y fíjate lo que Mardoqueo dijo, porque Mardoqueo no sabía, lógicamente, que lo habló como hombre. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo no sabía, pero Dios sí sabía que para esa hora había llegado al reino. Así que, mi hermano, todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Y Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabía que Amán iba a querer acabar con todos los judíos. Y mandó a Esther antes de eso. También Jeremías. Ustedes saben que Jeremías fue llamado por Dios desde el vientre de su madre, como Dios llama a cada uno de nosotros también desde el vientre de nuestra madre. Yo a veces me pongo a mirar para mi vida, ¿no? Mi vida pasada, y me pongo a analizar. Yo nunca le he contado a ustedes, pero yo fui un muchacho no deseado. A mí mi mamá no me deseó. No era deseado. Es más que ella trataba de abortarme. Ella trató cuando eso cayó, cuando yo caí dentro de su vientre, ella no se sintió. Tal vez porque por la juventud que tenía o no sé, pero la verdad es que ella no quería. Hasta maldecía a su barrio. Y yo fui un niño maldito, vamos a decir. Y a veces hacía así, para que se tiraba la escalera, para tratar de que yo saliera. Y yo fregado. Y entonces, cuando yo veo mi vida y me doy cuenta, yo fui un niño tímido, ¿verdad? ¿verdad? Hablar en público era para mí algo bien difícil. Y yo me veo que hablo la palabra de Dios. Es más, que yo aprendí a leer, te voy a decir, yo aprendí a leer más por la palabra de Dios. Yo no leía, yo leía muy mal, porque no me gustaba la escuela.
Lo único que me gustaba a mí en la escuela era la matemática, para que tú veas. Era lo único que yo en la escuela sacaba buenas notas. Lo demás estaba pésimo. Porque no me gustaba ni la historia, ni me gustaba tampoco la literatura, ni la español, nada de eso. Pero Dios me fue guiando, poco a poco. Aprendí a leer con la Biblia, te puedo decir. Amén. Y me ha guiado poco a poco. Y me veo donde estoy hoy. Y como dice la mensajera del Señor, no tienes nada que temer al futuro, al menos que te olvides de la manera maravillosa como Dios te ha guiado hasta aquí. Así que tenemos que tener siempre presente eso. Dios nos ha guiado. Amén. Y Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Fíjate lo que pasó con Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Yo estoy mirando ya. Ya me pasé, creo. Jeremías, ¿sí? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. ¡Wow! Antes que te formase en el vientre te conocí. Dios conocía todo. Y antes que nacieses te santifiqué. Quiere decir, te separé para un uso sagrado. Te di por profetas a las naciones. Y yo dije, a Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tus labios. Amén. ¡Wow! En tu boca. Mis hermanos, Dios está en control. Amén. Y aunque Jeremías le fue mal, le voy a decir que Jeremías no todo lo que Dios llama le va bien. A veces pensamos, no, si nos va bien es que estamos guiados por Dios, pero si nos va mal es que no estamos guiados por Dios. No, mi hermano. ¿Cómo le fue a Jeremías? Jeremías estuvo bien mal, echado otro pozo y fue tremendo lo que pasó a Jeremías. Pero Jeremías está salvo por la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Amén. Y tú y yo también podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Cada día. Podemos hacer la voluntad de Dios. Y por eso, mis hermanos, dice que en Él vivimos, Bien. nos movemos y existimos, mi hermano. Todo está en Dios. Así que tenemos que buscar la manera todos los días, encomendar nuestro camino a Dios, para que Él sea el que tome decisiones en nuestras vidas y nuestros planes, o seguirlos o quitarnos por la voluntad de Dios. Amén. Vamos a terminar con Romanos capítulo 8, versículo 28. Este ya lo dije de memoria ahorita, pero vamos a leerlo ahora. Y sabemos que a los que aman a Dios, así que amamos nosotros a Dios, Amén. gloria a Dios. Amén. Si nosotros amamos a Dios, vamos a estar seguros que todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Así que, aunque sea malo, aunque sea bueno, usted puede estar seguro de que todo nos va a ayudar a bien. Que Dios me lo bendiga esta mañana. Que podamos dejarnos guiar por Dios. Que podamos cada día tomar el plan de Dios. Y podamos guiarnos por Él para que Él nos lleve de victoria en victoria hasta la Canaán celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta luego.